Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse hoy a nuestras cápsulas de fraude al desnudo. Les habla Marta Cadavid para aquellas personas que se conectan por primera vez a nuestro Facebook Live que hacemos cada semana. Y hoy vamos a hablar de las medidas de control. Me parece muy interesante este tema porque muchas veces nosotros en medio del afán, apagando incendios, tratando de solucionar ciertos problemas, creamos políticas, procesos, procedimientos, pero no entendemos a ciencia cierta cómo es que van a funcionar y cómo a qué pertenecen. Voy a hacer un pequeño resumen acerca de lo que dice COSO 2013 con respecto al tema de fraude. Recuerden, en una oportunidad estuvimos hablando de este tema y es que ACFE, que el Instituto de Contadores Americanos, el Instituto de Auditores Internos y COSO se unieron y lo que hicieron fue armar el programa para prevenir fraude y abuso organizacional. Dentro de las actividades de control que está en el principio número 3, yo quiero hablar un poquitico de los drivers y después hacer mención sobre aquellas actividades de control. Entonces recordemos que las actividades de control nos ayudan a promover la disuasión, es decir, cuando los perpetradores ven que en ciertas compañías hay ciertas medidas, hay cámaras, hay controles para el acceso tanto a la compañía, las oficinas, las bóvedas, cuando hay unas políticas claras en cuanto, por ejemplo, los gastos. Entonces los perpetradores saben que ese tipo de compañías tienen unas políticas bien estrictas que se cumplen, entonces muchas veces ni aplican a los trabajos, a las vacantes que allí se presentan. Otro driver bien interesante con respecto a las actividades de control es esas actividades deben integrar también la evaluación del riesgo de fraude. Se deben tener presentes las actividades que hay actualmente, las actividades de control que tenemos en este momento en sitio, como aquellas actividades que posiblemente debemos implementar. Como siempre lo hemos venido diciendo en el tercer driver, tenemos que hablar del vestido de novia. No se les olvide, cuando hablemos de evaluación de riesgo o un plan, mejor más que la evaluación, el plan de prevención es, hablemos de un vestido de novia, y es que debe ser hecho a la medida, debe ser hecho para esa empresa, y eso lo llamamos en términos de administración de riesgos, es con base en los riesgos. O sea, cada empresa tiene un ADN diferente y un apetito al riesgo distinto. Considerar que las actividades de control se tienen que aplicar en toda la compañía. Y me sonrío porque en muchas ocasiones hemos implementado medidas de control solo para una persona o solo para esa área. Y es porque es que yo quiero que él se aburra y quiero que él se vaya. Y es que, vean, hágale una política a él para que él se sienta frustrado o ella se sienta tan encerrada que se vaya. Lo peor que uno puede hacer en materia de administración de riesgos es perseguir a la gente. Aparte porque es muy costoso, puede haber un problema de índole legal y adicionalmente somos seres humanos. La gente pasa, las posiciones, los trabajos o los puestos quedan. Entonces, perseguir a la gente es la peor opción que se tiene en cuanto a la administración del riesgo. Entonces, hay que considerar la aplicación de las actividades de control en toda la organización. Cuando hablo en todas las organizaciones, hay una política de, por ejemplo, no se hacen pagos en efectivo, pues no se hacen pagos en efectivo para ningún proveedor, para ningún contratista y para ningún empleado. Entonces es una política que se debe respetar. ¿A qué es que llegó el gerente o el vicepresidente de la compañía y necesita? No. O sea, si se va a hacer una excepción, se hace una excepción de negocio. Se hace una excepción porque es la única forma de hacer ese pago, porque definitivamente la administración de impuestos no recibe sino de esta manera, pero no se hace una excepción porque es que es un capricho de la gerencia o la presidencia de la compañía. Hay que evitar
o muchas veces la implementación es muchísimo más ardua, más difícil, más costosa, y ahí hablamos del costo-beneficio. Entonces, bueno, si no la vamos a inventar, pues también tenemos que entregar la solución de cómo la vamos a implementar. Las actividades de control deben tener atados los procesos de analítica de datos. Política no puede existir o no debería existir una política sin unos términos de evaluación, sin que estén amarrados unos términos de análisis de data. A esto me refiero que si vamos a crear una política, pues hay que tener claro cómo le vamos a hacer seguimiento a esa política a través de la base, a través de la analítica o del análisis de bases de datos. Hay que tener presente siempre, siempre cuando estén trabajando con actividades de control, y en general con la administración de riesgos, siempre hay que pensar como los perpetradores, cómo se pueden anular esos controles. Si yo fuera un perpetrador, ¿cómo lo anularía? Por eso es tan importante que cuando hablemos de programas de administración de riesgos, de fraude, lavado de dinero, abuso o siempre haya un equipo interdisciplinario pensando diferente, más para discutir, para pelear, para que cada uno se lleve un punto. No, es para entender los riesgos desde distintos puntos de vista. Y este driver es súper importante porque tenemos la política, tenemos cómo la vamos a implementar, ya sabemos cómo le vamos a hacer seguimiento con la base de datos de la compañía, pero se nos olvidó un detalle pequeñito. ¿Y qué tal si hay un perpetrador que es capaz de brincarse todo eso? O sea, sí, hay que buscar la manera de cómo se anula. Cuando creemos una política hay que buscar también la forma de cómo podría una persona anular esa política, cómo se la brincaría, cómo una persona podría explotar esa debilidad, si hay una debilidad de control. Y el último driver es bien interesante, que es también parte de la conversación del día de hoy, y es combinar esas actividades de control. Entonces, ¿cuáles son esas actividades de control? En términos de administración de fraude, tenemos dos actividades de control. Una son las actividades de prevención y las otras las actividades de detección. Voy a mirar aquí quiénes están conectados. Gracias, Elizabeth, Iván Rafael, muchas gracias por estar aquí todos en nuestras cápsulas. Daniela, qué gusto saludarte. Javier, Mónica Núñez, María, Héctor Daniel, Carlos, David, Beatriz, José Eduardo, Vivianet, mucho gusto en verte por aquí. Gracias por los mensajes. Próspero, Gildardo Bermúdez desde Medellín. Nos ven Elizabeth, y en Auditool todavía no veo los mensajes, en un momentico nos van saliendo. Dentro de las actividades de control, cuando hablamos en el último driver que nos dicen combinar las actividades de control, tenemos que tener muy claro que hay dos tipos de actividades de control: actividades de prevención y actividades de detención. Entonces nos dicen, bueno, ¿y cómo así? ¿Qué diferencia hay de las unas a las otras? Pues les voy a dar un tip bien claro para que a partir de este momento usted sepa muy bien cómo va a diseñar esas actividades de control. Si son actividades de prevención, usted las va a comunicar, va a sacar un panfleto, usted va a sacar una valla, usted va a sacar un banner, usted va a hacer una circular, usted las va a publicar. Las actividades de prevención siempre se publican, son de comunicación continua. Todo el tiempo una campaña, por ejemplo, una campaña antifraude, una campaña anticorrupción. Sacar un volante y mencionar el empleado del mes que fue capaz de reducir los costos porque se ideó un proceso, eso es una política, eso es una campaña de prevención. Y por eso esas campañas se tienen que publicitar, se tienen que contar a la comunidad, se le cuentan a los empleados, son públicas. Cuando digo públicas, públicas dentro de la compañía. Obviamente, si también están en las websites de la compañía, pues son públicas para todo el mundo.
Entonces, por ejemplo, una política, el código de ética, son actividades de prevención, es una política y es de carácter público porque pues están las websites, se puede bajar, se puede imprimir, se puede leer. Entonces, las actividades de control en el tema de actividades de prevención son actividades que son públicas y de comunicación continua. Por eso es importante cuando ustedes estén diseñando políticas, hay que definir, ¿son políticas de prevención o son políticas de detección? Entonces, por ejemplo, políticas de prevención, ¿cómo se hace el acceso físico a la organización? ¿Se hace de acuerdo a un carnet, a una clave, o hay un guardia de seguridad que es el que abre la puerta? O la puerta se abre a las 5 y se cierra a las 7 y vuelve y se abre en la tarde y se cierra en la noche, o a la bodega de inventario solamente se entra entre 8 de la mañana y 5 de la tarde, después de las 5 de la tarde nadie puede entrar. Esas son políticas que son de índole de prevención. El control de las transacciones, entonces si son transacciones, por ejemplo, manuales, hay 2 firmas, entonces los cheques tienen que tener 2 firmas. Es que son en internet. Bueno, tiene 2 aprobadores. Uno tiene un token y el otro tiene una clave. Entonces, esas políticas de prevención son de comunicación continua y pues, las personas las conocen. Las otras actividades de control son las actividades de detección. Y esas actividades de detección no se comunican. Son confidenciales, no se les olvide. Por eso es súper importante y quiero que hoy en esta cápsula les quede claro cuáles son las actividades de control, cuáles son las de prevención y cuáles son las de detección. Las actividades de detección no se comunican, son totalmente confidenciales. Esas actividades de detección simplemente están diseñadas para detectar actividades antiéticas, llámese fraude, abuso organizacional, llámese acoso laboral, acoso sexual. Entonces, esas actividades pueden tener, por ejemplo, una investigación que inicia por ejemplo, de una denuncia dentro de los canales que tiene la compañía para este tipo de cosas. El canal de denuncias lo tendríamos como una actividad de prevención, porque es público, pero dentro esa detección del problema y cómo se hace el seguimiento y cómo se investiga es de carácter confidencial. Entonces, ahí hay una actividad de detección, son actividades de control para detectar ciertos problemas. Cuando nosotros estamos diseñando actividades de detección, pues esas actividades de detección no se comunican. Entonces hay que tener muy claro cuál es el equipo de personas que conocen esas actividades de detección, cuál es el mecanismo, qué pasa si en el tiempo esas actividades de detección tienen que cambiar o porque cambiaron los puestos de trabajo, o porque cambió la compañía en el sitio de los canales de distribución, por ejemplo. Entonces, hay que tener muy claro cuando diseñamos ciertas políticas a dónde las vamos a poner. ¿Las ponemos dentro del lado de prevención o va a ser algo para detectar conductas fraudulentas y abuso organizacional? Muchas de estas actividades de detección están también basadas en el análisis de datos. Entonces, ¿quién va a hacer ese análisis de datos? Por ejemplo, ¿qué se analiza dentro de esas actividades de detección? Vamos a hablar del pago a proveedores. Entonces, ¿a qué hora se pagó? ¿Con qué cuenta se pagó? Si esos proveedores tienen cierto tiempo dentro de la compañía, cuándo fue creado el proveedor, si el proveedor cumple con todos los requerimientos o requisitos para haberse registrado como proveedor. Por ejemplo, una licitación, qué documentos se presentaron, qué indicadores financieros se están calculando con esa información. Todo eso son actividades que son confidenciales, eso no está en las websites, eso no es público, sino que pertenecen a cierto grupo de la organización y son administrados por ese grupo, que debe ser pues un grupo competente.
muchas de esas actividades de detección pueden ser mensuales, pueden estar corriendo 7 por 24, recogiendo datos todo el año. Muchas de esas actividades, por ejemplo, están analizando información todo el tiempo, como hay otras actividades de detección que pueden ser temporales o pueden ser esporádicas, dependiendo las actividades que tenga la empresa, dependiendo del área que se quiera proteger o al área que se le esté haciendo seguimiento. Entonces, por ejemplo, pretender tener actividades de detección para los estados financieros y hacerlo diariamente, pues eso sería muy costoso, pero pueden existir actividades de detección para las ventas de contado, las ventas a clientes, las ventas de los clientes que llegan a la compañía y compran en efectivo. Entonces uno diría, bueno, las personas que pagan más de $5,000 en la caja, pues a esas personas hay que hacerles ciertos procedimientos. Eso no se le va a contar, no va a salir en público, no se le va a contar a los clientes, pero la compañía sí tiene un procedimiento para que en caso de que eso suceda, pues cómo se va a hacer pues ese proceso con ese cliente. Se va a aceptar el efectivo, no se acepta, se le llena, hay que hacerle firmar un formato, una forma, se le piden más documentos. Entonces, ese tipo de políticas, procesos y procedimientos que en las actividades de detección ahí están corriendo, vamos a hablar que están corriendo por debajo de todos los procesos normales de la compañía, pero siempre nos están entregando información de que hay unas actividades inusuales, hay unas banderas rojas, nos ayudan también a recoger información para investigar. Por ejemplo, una nómina, cuando estamos haciendo un payroll, cuando estamos pagando a los empleados, entonces podemos tener actividades de detecciones si tenemos empleados con nombres iguales o parecidos, números de documentos, cuentas bancarias, por ejemplo, si hay empleados que tienen marcados días donde ellos no laboraron. Todas estas situaciones son actividades de detección que nos ayudan a incorporar esas actividades de control dentro del programa de administración de riesgo de fraude. Así que hoy con estas cápsulas de fraude al desnudo, yo quería darles a ustedes, digamos, estos tips acerca de las actividades de control, donde tenemos que tener muy claro cuáles son las actividades de prevención y las actividades de detección. La clave es, si son actividades de prevención, siempre habrá comunicación continua, se le contará a las personas, se le contarán a los empleados, serán públicas, vuelvo e insisto, un banner, un cuadro, una foto, y si son actividades de detección, pues son actividades que no se comunican, son actividades que son prácticamente confidenciales y pues se reservan a cierto grupo de personas dentro de la organización. Ese grupo pueden ser los jefes de cumplimiento, los compliance o los jefes de auditoría o las personas que hacen los análisis de datos, pero es un grupo reservado que sabe que esas actividades de detección están ahí. Muchas veces a veces incluso nosotros solicitamos cierta información dentro del análisis de datos, incluso la persona que administra la base de datos ni sabe que hay unas actividades de detección que nosotros podemos ejecutar para ayudar a la organización a buscar ciertas cosas o a evitar ciertos problemas. Muchas veces ni siquiera lo saben. Entonces, por eso son de carácter continuo, hay que tener de carácter confidencial. Hay que tener bien claro que las actividades de control deben ser flexibles, deben tener una evaluación periódica, determinar si se ajustan o no se ajustan a las actividades de la compañía. Muchas veces las actividades de la compañía cambian, la forma de ejecutar los negocios cambian y seguimos corriendo con las mismas políticas que ya están desactualizadas. Y pues sabemos que los negocios son dinámicos, por lo tanto las políticas deben adaptarse también a ese tipo de negocios. Para que vamos terminando, vamos a leer aquí unas preguntas que tengo de Cúcuta. Las políticas de control deben ser fijadas por el auditor o en conjunto por las gerencias.
Mire, esta es una pregunta, estas y muchas preguntas nos hacen a nosotros cada rato, que quién es el responsable de, que quién es el responsable del programa antifraude, que quién es el responsable de que las políticas funcionen. Yo no le voy a dar una respuesta precisa porque cometería yo un error garrafal diciéndole quién debe ser el responsable. Pero yo sí le voy a decir que el responsable de la administración del riesgo de fraude de la organización es toda la organización. Desde el primer accionista hasta la persona que está, digamos, en el nivel bajo del organigrama, que no debería haber ningún nivel bajo ni alto, pero para que hagamos todo holístico, todas las personas de la organización son responsables de la administración del riesgo de fraude y abuso organizacional y otros delitos económicos. Otra cosa distinta es quién tiene, digamos, la tarea de administrar ciertas cosas. Entonces, las políticas se crean en conjunto con auditoría, con compliance, con la presidencia de la compañía. Depende de, porque es que si vamos a hablar de, por ejemplo, estados financieros, si es una compañía que está en bolsa, pues eso no es solamente el grupo de auditoría interna. Entonces, hay unos dueños de procesos, sí, y muchas veces los auditores somos los que decimos, nos parece que aquí hay un gap, que aquí hay algo que tenemos que solucionar y esta sería la política a implementar. Pero a la larga, quien aprueba que se implemente esa política es la junta directiva. Hay un organismo ahí de control que es el que nos va a decir si se puede o no se puede. Pasan muchas ocasiones que nosotros recomendamos ciertas cosas y el organismo que maneja la compañía dice, no, no lo vamos a hacer porque es muy costoso, porque no se necesita, o porque muchas veces como a nosotros nos han contestado, yo asumo el riesgo. Entonces, no me arriesgo a decirle, mire, es que tiene que ser así, no. Lo único que yo sé es que todos somos responsables de evitar que el fraude permee nuestras organizaciones. Por eso a todos en la compañía hay que enseñarles acerca de delitos económicos y cómo nos debemos cuidar. Otra cosa es quién va a tomar, se va a hacer a cargo de ciertas actividades. Ahora, que necesitan una persona con experiencia, pues claro, o sea, hay que primero, cuando hablamos de experiencia, es conocer la industria, conocer el tipo de compañía, conocer el apetito del riesgo de esa empresa, hay que conocer los 4 factores de riesgo, los mínimos, al menos los mínimos 4, que es la contraparte, la jurisdicción, el producto, el servicio o el canal. Cuando yo hablo de experiencia no significa que sea 20, 25 años en el mercado. Cuando yo hablo de experiencia es una persona que tenga esa capacidad de, o un grupo, vuelvo, insisto, no tiene ni siquiera que ser una persona, un grupo interdisciplinario que sea capaz de desmenuzar esos problemas que tiene la compañía y diseñar políticas apropiadas para la organización. También es muy arriesgado tener una sola persona pensando quizás con ciertas... que esté sesgada creando políticas. No, yo insisto, esto debe ser un grupo interdisciplinario que conozca a alguien de finanzas, alguien de mercadeo, alguien de ventas y que entre todos puedan crear ciertas políticas que le ayuden a la organización a crecer. Porque acuérdense que las políticas no es para parar los procesos, que quede eso también muy claro. Cuando hablamos de políticas y digamos que en general las actividades de control, eso no es para parar la compañía, que es lo que generalmente a nosotros nos dicen, es que ustedes siempre poniendo problemas, es que ustedes siempre atajando los negocios de la organización y no es así. Las políticas se crean es para ayudarle a la compañía a crecer en un ambiente de control sano y mesurado. Buenas noches. ¿Qué diferencia entre las normas NIAS y las normas ISO? No tengo idea. ¿Sabe por qué? Me lo pregunta Smiley Max Ray. Yo le voy a ser sensata porque no las sigo.
Cuando yo me dediqué al tema de delitos económicos, me dediqué a trabajarlos de manera holística y a pensar como piensa el perpetrador, porque el perpetrador nunca se va a sentar a decir, ¿cómo hago yo este fraude? ¿De acuerdo a las normas mías o a las normas ISO? No, me toca aprender y pues me toca estudiar acerca de las NIA, me toca aprender de las ISO y porque la gente es feliz certificándose en todas estas cosas y teniendo muchos controles y a veces ni los controles aplican. Pero yo le soy sensata. ¿Cuál es la diferencia? No, no la tengo, pero yo puedo mirarla, puedo buscar esa diferencia y le puedo dar un par de respuestas para que las tengamos hoy para todas las personas que se conectaron hoy. Pero si usted le pregunta a Marta Cadi, ¿qué es lo mejor en NIAS? ¿Qué es lo mejor en NIF? ¿Qué es lo mejor en ISO? No, porque técnicamente yo no las sigo. Técnicamente yo ni me sé el orden, ni sé quién las escribió, ni cómo fue. No, porque yo pienso holístico como piensa un perpetrador. Precisamente muchas de las cosas que a mí me han pasado en la vida acerca de los perpetradores es que cuando yo hablo con contadores o perpetradores, digámoslo así, muchos me dicen, claro, mientras en la compañía se dedican a estudiar impuestos y que los revisores fiscales estudien impuestos y son esto y lo otro, pues ellos están muy ocupados solo en ese tema y yo aquí pude hacer lo que pude hacer. Entonces, muchas veces nosotros por estar así, como caballitos cocheros y queriendo abarcar toda esta normativa que es súper importante, que es muy importante, se nos quita, como que se nos anula el escepticismo, se nos anula o como que se nos apaga ese switchecito que se llama escepticismo. Y cuando pasa un fraude o encontramos algo, inmediatamente lo queremos relacionar con una niña, y no, el perpetrador hizo lo que tenía que hacer y él nunca pensó si eso aplicaba a una norma ISO o a una norma NIA, pero yo le voy a dar la respuesta. Si no puedo dársela hoy en la noche, se la doy mañana. Bueno, está con nosotros también Vladimir. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Socatelli, por estar con nosotros hoy. Zulema. Aquí estás. Muchas gracias, David Mercado, Mirvian, Beatriz, Lisette y María. Bueno, les cuento que ya con Auditool tenemos certificación para el año entrante. La idea es reunirlos en abril. Es un instituto de España, ya estamos a punto de terminar todos los temas. Es súper interesante. Vamos a tener la primer cohorte en abril del 2020. El 2020, como todos los años, se visualiza súper espectacular. Vamos a tratar de tener 120 personas. La idea es que ayudarles en este tema de certificación. Vamos a traerla, esto es un instituto en España que está conformado por muchísimas personas que pertenecen al Instituto de Auditoría Interna, el capítulo de España, Madrid. La idea es traer esta certificación a Colombia y a Latinoamérica. ¿Por qué? Primero porque hemos encontrado que hay una barrera en el idioma que no deberíamos, pero hay que ser realista. Segundo, porque los precios del mercado muchas veces son altísimos. Tercero, porque también es un instituto que a nivel global ha tenido grandes logros. Entonces, y ¿saben qué es lo más interesante? Que es que buscaron Auditool para que fuera Auditool quien hiciera todos los entrenamientos. Entonces, finalmente, pues nos sentamos en la mesa y logramos llegar a un acuerdo muy interesante, pero siempre con un objetivo: poder entregar el mejor entrenamiento posible para ustedes al precio asequible y que ustedes sientan que las certificaciones como tal les va a ayudar a crear un networking, a conseguir un mejor empleo, a darles mejor calidad en sus trabajos y sobre todo los obliga, porque estar certificado los obliga a estudiar.
Esa es la diferencia. Cuando estamos certificados, nos obligan a leer más, nos obligan a tomar horas crédito, nos obligan, sí, infortunadamente a los latinos nos tienen que obligar a hacer esas cosas. Entonces, ya Vladimir estuvo posteando cosas en Auditool, yo los invito a que pregunten o estén chequeando, pero ya tenemos fecha, creo que es para el 22 de abril. De todas maneras, aquí seguimos contándoles qué más va a pasar con respecto a ese tema. Van a estar ustedes entrenándose en 2, 3 días y dentro de ese entrenamiento pueden presentar el examen y se les da de una vez la certificación, su diploma, para que ustedes puedan tener digamos, ese mérito dentro de sus carreras. Ya con más detalle les estaremos contando el tema del examen, los bloques, vamos a estar Juan Zorrilla, Julián Ríos y yo en ese entrenamiento, pero ya con eso les damos más detalles para que ustedes se animen, pero por el momento pongan en sus objetivos para el año 2020 tener esa certificación, es altamente recomendable. Muchas gracias a todos por conectarse, nos vemos dentro de una semana, espero que compartan el video para que esta información les llegue a muchísimas más personas. Y gracias a ustedes por estar aquí, me alegra ver más gente que se conecta, pero sobre todo más me alegra cuando ustedes hacen preguntas, cuando cuestionan, cuando postean y le dan compartir, porque esta información alguien la está necesitando. Nos vemos la semana entrante. Hasta pronto. Muchísimas gracias.